Entrevista a Brian May 1998. Detrás del carisma de Freddie Mercury, May llevaba adelante las melodías de la banda. Aquí cuenta la interna del grupo y secretos del cantante muerto a causa del SIDA, en 1991. Hace ya 25 años, Queen lanzaba Queen, su álbum debut, en el ingenuo ambiente rockero de principios de los 70. Su música era más ambiciosa que la de New York Dolls, Mod the Opel, Gary Glitter y otros grupos de entonces. ¿Qué hacían estos chicos de Queen? ¿Rock robado a otras bandas? ¿Metal? El cantante tenía cierto resplandor operístico, sazonado con un humor extravagante. Y el guitarrista lograba que su instrumento sonara como una orquesta sinfónica, toda una rareza allá por 1973. El establishment de los críticos de rock no le prestó ninguna atención a Queen. Pero un todavía reducido círculo de fans sabía que se venían cosas buenas. Para mediados de los 70, Queen se había afianzado como una fuerza importante, gracias a álbumes brillantes como A Night at the Opera, A Day at the Races y News of the World. Hoy han alcanzado la inmortalidad dentro del rock clásico. Canciones magistrales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are the Champions experimentan un retorno perpetuo. Y las orquestaciones de la guitarra de May se han convertido en uno de los sonidos más personales del planeta. Por estos días, May lleva una tranquila vida hogareña en Ayerton Hill, su imponente casa en la campiña inglesa, a 45 minutos de tren al sur de Londres. Aquí vive con su actual pareja, la actriz de la televisión británica Anita Dobson. Tiene el mismo aspecto que en la época de apogeo de Queen. Su melena oscura permanece intacta y todavía le gusta vestirse con esas camisas amplias y los pantalones de cuero que se usaban en los 70. Pero Brian no se quedó en el pasado. Tiene un nuevo álbum, Another World, y ha escrito canciones para varias películas, como la reciente Sliding Doors. De todos modos, Queen sigue formando parte de su presente. Desde la muerte por SIDA en 1991 del cantante Freddie Mercury, no deja de haber tributos y retrospectivas como el álbum Queen Rocks, de 1997, una recopilación de temas fuertes de la banda. Fue Brian May, precisamente, el que escribió muchas de las mejores canciones de hard rock de Queen, como Tie Your Motor Down, Keep Yourself Alive, Brighton Rock y We Will Rock You. Otras de sus contribuciones creativas a la banda fueron 39, Fab Automobile y All the Ad. Los 4 integrantes de Queen eran compositores. ¿Cómo decidían qué canciones se grababan? Peleábamos como perros y gatos. A veces, 3 personas debían ceder para que una sola tuviera lo que quería. Curiosamente, Freddie, quien todos creen que era la prima donna, era muchas veces quien aceptaba de compromiso. A ciertos fans del hard rock les debe haber resultado difícil la imagen más abiertamente gay de Freddie. Sí. Pero no debería importarles. Todo el mundo tiene su propia química sexual. No se puede atacar a alguien por tener deseos en tal o cual dirección. Porque no se tiene control sobre esos deseos. ¿O sí? Es como atacar a alguien por tener una nariz larga. Uno juzga a la gente por la forma como se maneja con las cartas que le tocaron. Y el heavy metal tiene en ese sentido algo de jactancia machista, por la que se dicen cosas osadas como ¿qué hiciste anoche con tu chica? AC/DC es una terapia absoluta. Uno ve su show y queda sordo una semana. Es maravilloso. ¿Cuál era tu papel musical en Queen? Siempre estuve metido en las armonías, fueran vocales o instrumentales. La guitarra debe sonar como una voz, esa es mi idea. Siempre había soñado con 3 o más guitarras funcionando como instrumentos de una orquesta, haciendo armonías en paralelo y entrecruzándose. Y la primera vez que entramos en un estudio lo probé. El primer intento lo hice con Smile, el grupo que teníamos con Roger Taylor antes de Queen. ¿Usas una moneda como púa, no? Así es. La moneda inglesa de 6 peniques está hecha de un metal blando. Tiene bordes dentados, y si la colocas un poquito chanfleada al tocar las cuerdas, sale ese chisporroteo que me encanta. ¿Cómo surgió el sonido coral de Queen? Freddie y yo compartíamos la idea de que la armonía es una cosa mágica. Freddie se afirmó como showman antes de convertirse en cantante. Tal vez me maten por decir esto, pero creo que ninguno de nosotros se dio cuenta de su potencial como cantante hasta que entramos en un estudio. Así pudo oírse a sí mismo, trabajar su voz y crecer como intérprete. Adquirió además una gran habilidad para usar su voz como instrumento. Tuvimos suerte al tener 3 voces que se mezclaban de forma instantánea. Algunas de esas cosas que suenan como un coro de 100 personas eran hechas por nosotros 3, nada más. Sobregrabábamos 2 veces cada frase. Freddie tenía esa voz maravillosa y clara, similar a una campana, que se reconoce a 16 kilómetros de distancia. Roger también tenía una buena voz, más chillona. Yo llenaba las brechas que ellos dejaban, tal vez aportaba calidez, pero era menos afinado. Freddie hacía algunos coros solo. En Bohemian Rhapsody lo primero que se escucha es un coro de Freddie sobregrabados. Si Freddie no hubiera muerto, ¿Queen hubiera seguido existiendo? Creo que sí. Nos hubiésemos tomado algunos descansos, pero hubiéramos necesitado seguir trabajando. Y hubiera sido divertido, tal vez. Creo, sin embargo, que todos necesitábamos liberarnos de Queen. Más allá de la pena por su muerte, sentí cierto alivio. Porque es lindo de alguna manera arreglárselas solo, hallar nuevas formas para expresarse. Me gustó tener que lanzarme a cantar. Pero si Queen estuviera vivo, volveríamos una y otra vez. Es que siempre fue estimulante trabajar con Freddie. Al margen de las dificultades de tener que compartir el poder, cosa que todos sentíamos, había cierta magia en todo aquello. Los 4 teníamos un equilibrio. Éramos un verdadero grupo. Acerca de cuestiones privadas, ¿cómo incidía en el grupo la homosexualidad de Freddie?
En los primeros tiempos, no sabíamos demasiado. Y solíamos compartir las habitaciones, así que yo me hubiera enterado si era gay entonces. Además, Freddie tenía unas chicas que eran unas diosas. Pero luego empezó a llevar una vida social distinta. Se iba y nos decía los veo después. Alentado por ciertas personas, como nuestro manager personal, fue metiéndose en círculos a los que no hubiera ido si no le abrían sus puertas. Igual creo que se hubiera encontrado a sí mismo de una forma más gradual, sin que se lo hicieran explotar en las narices. La gira con Mode Ople fue la primera oportunidad en que experimenté sexo a gran escala. Y no por decisión mía. Me sentía sin control. Lo mismo le pasó a Freddie, pero en dirección gay. Esto no cambió nuestra relación. Seguimos muy unidos. Y en las canciones de amor no hacíamos ninguna distinción. Pero a partir de ya estaba preocupado porque tenía que escribir temas que Freddie pudiera cantar. Discutíamos mucho cuando las letras eran gays. Yo no quería que nadie se sintiera excluido. Me sentía así con Body Language. Era un abierto himno gay. Historia de 3 canciones. Para Bohemian Rhapsody, Freddie trajo unos papelitos de la empresa de su padre con los acordes anotados. En un momento le dije aquí necesitarías un solo. Y estos son los acordes que me gustaría usar. Yo quería que el solo fuera algo más que el eco de una melodía vocal, que tuviera un color adicional. No costó demasiado grabarlo, esos riffs que devuelan la cabeza a todo el mundo son más del estilo de Freddie que del mío. Quedaron algunas cosas medio desafinadas que me molestan. Lástima. The Ogre Battle la escribió Freddie, y es también un riff de guitarra muy heavy metal. Freddie agarraba una guitarra y soltaba una energía frenética, como un animal fuera de control. No tenía gran habilidad técnica en la guitarra, pero sí en su cabeza. Y uno podía sentir cómo todo eso pugnaba por salir. Fabo Tomediel surgió de una corre y pocas palabras. Es sobre las chicas que alegran a los músicos detrás del escenario. Las groupies, ya. Pensé por qué a todo el mundo le encanta tener sexo casual con gente con la que de otro modo no querría estar. Es una canción divertida. Todavía me pregunto cómo la viviría Freddie. Las chicas que la grabaron no tenían culos gordos. Pero les gustó mucho igual. Freddie, el compositor. Había días en que todas nuestras ideas funcionaban mágicamente bien en el estudio. Y todos sentíamos que habíamos contribuido con lo mejor. Pero también había otros momentos en que cada uno tiraba para un lado completamente distinto, y nos sentíamos mal y frustrados. En esas situaciones Freddie era el tipo que encontraba el equilibrio. Era muy buen mediador. Muchas veces Roger y yo tirábamos en direcciones diametralmente opuestas. Y parecía que no había posibilidades de que ninguno de los dos cediera. Freddie, sin embargo, siempre hallaba una solución. Pueden hacer esto y esto otro y funcionará, decía. Uno de sus grandes talentos era encontrar grandes caminos en medio de la niebla. Y peleaba por cosas en las que creía. Como sucedió con otro Muerde el polvo, una suerte de desviación para Queen. A Roger le parecía que eso no era rock and roll, y andaba muy enojado con el asunto. En esas situaciones era cuando aparecía Freddie diciendo déjamelo a mí, querido. La canción la había escrito John, pero se necesitó el apoyo de Freddie para hacerla realidad. Freddie era un tipo extraño, bastante insondable. Entrevista a Freddie Mercury 1985. Freddie habla acerca de su primer trabajo en solitario, el single Mr. Bad Guy. Desde que Freddie Mercury se hizo popular, se convirtió en uno de los personajes más controvertidos de la historia del rock. En esta entrevista de la época de Mr. Bad Guy, Mercury intenta una autocrítica casi reflexiva sobre su primer trabajo discográfico paralelo a Queen. ¿Por qué decidiste lanzar un álbum como solista justamente ahora? Pensé que había llegado el mejor momento como para hacerlo, eso es todo. Quería que el mundo conociera las nuevas canciones de un tipo llamado Freddie Mercury. Siempre he tenido una energía casi nerviosa y la manera ideal para canalizarla es estando en constante movimiento. Nunca he podido permanecer acostado todo un día, sería una pérdida absoluta de tiempo para mí. De modo que, sigo escribiendo canciones y me mantengo a la pesca de algo. Necesito que me desafíen y desafiarme a mí mismo. ¿Acaso no te sentís en cierto modo como si estuvieras en peligro y como que tu carrera pudiese tomar de repente un giro de 180 grados? No te olvides que este álbum es tu primer intento de cortar el cordón umbilical que te mantuvo unido a Queen por casi 12 años. Claro que me siento expectante ante el futuro, pero el estar así es lo que me mantiene vivo. Es algo que llevo en la sangre y que me domina por completo. A esta altura de los acontecimientos podría estar retirado gozando de una vida hermosa y maravillosamente despreocupada, pero me es imposible porque sencillamente ese no es mi estilo. ¿Y cuál es el lugar que le cabe a Queen en todo esto, mejor dicho en esta nueva etapa de tu vida profesional? El lugar que ocupa Queen en mis planes ese es el que siempre ha tenido y el que nunca dejará de tener. Mr. Bad Guy no ha querido significar de ningún modo mi alejamiento de Queen. Si tengo que compararlo con algo, diría que es como un escape por la tangente, como una variación de la misma realidad que se ve enriquecida obviamente por el aporte de todos los años que he estado con Queen, pero quiero que quede bien en claro que no tengo la menor intención de iniciar una carrera solista. Pero no vas a negar que la temática de las canciones de Mr. Bad Guy difieren bastante con la de los anteriores álbumes de Queen. Claro que no, y esto responde pura y exclusivamente a la idea de escribir lo que verdaderamente uno siente y no lo que convenga escribir. Si hay algo de lo que jamás podrán acusarme es de componer letras comerciales. No me cuesta decir lo que quiero, ni hacer lo que sea para crear las condiciones que sean necesarias y lograr que se me escuche. El ser natural es el modo que finalmente prevalece sobre cualquiera. Me gusta componer sobre temas enteramente distintos, innovar, adentrarme en cuestiones totalmente desconocidas para mí.
Sin embargo, todas mis canciones, por distintas que parezcan, contienen una dosis de sentimiento y sentido del humor porque es así como yo veo las cosas. ¿Y cómo es la óptica bajo la que Freddie Mercury ve las cosas? No tengo ninguna en especial. Tampoco voy a admitir que todos miramos, sentimos y vivimos la vida de la misma manera, porque sería ridículo. Mi vida, por ejemplo, ha sido una búsqueda incesante en todo sentido. El amor y la falta de amor son dos temas que siempre estarán presentes en mis canciones dado que son dos hechos que, por mucho que cambie el mundo, nunca dejarán de existir. Esa es la razón por la que cantar y escribir sobre ellos no ha perdido en ningún momento vigencia. Creo que soy un enamorado del amor. ¿No te resultó un tanto agotadora la labor de coproductor, arreglador, compositor y cantante? ¿No se te ocurrió pensar que podría llegar a ser demasiado para una sola persona? Eso es una de las enseñanzas que le debo a mis años con Queen. Todos aprendimos que la única forma de estar absolutamente satisfechos con el resultado final de lo que hagamos es habiéndolo hecho por nosotros mismos. Llamó poderosamente la atención el no ver en tu álbum a ningún artista invitado. Inicialmente tenía planeado incluir algunos temas con Michael Jackson, pero cuando lo estaba grabando, él se encontraba en Los Ángeles a causa de sus compromisos y yo en Europa por los míos. De todos modos, no voy a quejarme por los músicos que me acompañaron, son bárbaros. Kurt Kress es uno de los mejores bateristas que se hayan conocido, Paul Vincent es un guitarrista brillante, Stefan Wisnet es un extraordinario bajista, y como me faltaba un teclista, persuadí a Fred Mandel para que hiciera un alto en sus obligaciones, como miembro de la banda de Elton John. Todos ellos son esencialmente músicos, y fue sumamente agradable trabajar. Freddie, ¿te consideras un tipo malo? Soy de la idea de que todos tenemos nuestras dos caras. Por un lado, en Mr. Bad Guy mis letras reflejan dolor y tristeza, pero al mismo tiempo son frívolas. ¿El motivo? Soy una persona extremista, que escribe sobre lo que le pasa. Mi naturaleza básica es así y no encuentro nada de malo en eso. A veces soy un tipo adorable, pero otras, entrevista a Freddie Mercury, concedida al semanario Melody Maker en 1975. Los constantes problemas que tuvo Queen con la prensa musical crearon un clima de hostilidad que no fue fácil de superar. En aquel momento resultó evidente que el guitarrista Brian May fue quien más se esforzó por recomponer la deteriorada relación. Sin embargo, en esta entrevista concedida por Freddie al semanario inglés Melody Maker, en 1975, el cantante revela interesantes datos sobre la tediosa grabación del álbum A Night at the Opera, el sencillo Bohemian Rhapsody, la popularidad creciente y las nuevas pautas del grupo. ¿Por qué este álbum les trajo tantos problemas? Porque, a pesar de ser lo mejor que hemos hecho hasta ahora, A Night at the Opera es también lo más atroz de todo nuestro material. ¿Qué quiere decir lo más atroz? En parte, porque desde el principio ha estado rodeado de malas condiciones. Fue el disco que más tiempo de grabación nos llevó. En realidad, no pensamos bien las cosas antes de hacerlo, simplemente dijimos que teníamos muchas ideas y que la íbamos a poner todas en este álbum. Tardamos 4 meses para realizarlo, y ahora tuvimos que terminar casi a los apurones, porque teníamos encima el comienzo de la gira. ¿El hecho de que lo hayan terminado así implica que hay cosas que no salieron como a ustedes les hubiera gustado? Más o menos. De todos modos, intentamos dar lo mejor, porque es muy importante para nosotros satisfacer nuestros deseos en ese sentido. Creo que, a pesar de nuestro cansancio, salió bien. Las otras noches lo escuchamos entero y no nos disgustó. Si el resultado no es tan malo, entonces, ¿cuál es el motivo por el que se muestran tan insatisfechos? Sí, después de nuestro tercer álbum Sheer Heart Attack, pensamos que ya nos había llegado la hora de establecernos para después poder hacer cosas que nos gustaran más. Bohemian Rhapsody es uno de los primeros resultados de esa actitud. ¿No te parece que Queen suele a veces ir más allá de sus propios límites? En realidad sí. Es un poco lo que nos pasó en este último álbum. Pero esa es la manera de ser de Queen. En ciertos aspectos siempre sentimos que queremos extralimitarnos. Es algo que nos mantiene vivos. ¿Crees que la banda ha madurado, o que sigue en el mismo nivel que cuando empezó, a pesar de algunos pocos cambios? Sí, creo que hemos madurado bastante. Lo que más nos ayudó para eso fue nuestra última gira, que fue terriblemente exitosa. Nos enseñó mucho. Por ejemplo, aprendimos a comportarnos sobre el escenario, y a meternos dentro de la música. Empezamos en Gran Bretaña, pero para cuando llegamos a E.U. o a Japón, se podía decir que ya no éramos los mismos. Pudimos acumular toda esa experiencia, de modo que la volcamos en el último álbum, a través del cual se nota claramente que hemos mejorado increíblemente, sobre todo en la parte de ejecución. Creo que es recién ahora cuando hemos logrado nuestra verdadera identidad, a pesar de lo que digan los periodistas. No sé si tiene que ver, pero actualmente somos el mejor grupo de rock en Japón. La mayoría de la gente piensa que la identidad de Queen ya estaba bastante clara en Queen 2, sí, es así. Lo que quise decir es que ahora hemos terminado de afirmarnos, no que recién empezamos a establecernos con esta última obra. Es absolutamente verdad que ya nos habíamos definido en Queen 2, pero muchos siguen creyendo que, si hacemos algo lento, nos parecemos a los Beach Boys, y, si hacemos algo pesado, a Led Zeppelin. Todavía no se han dado cuenta de que lo nuestro es una especie de mezcla, y eso es Queen, nada más que Queen. Quisiera que alguien me dijera quién diablos hizo otro tema como Bohemian Rhapsody, ¿eso suena como una especie de competencia? No. Suena como que estamos cansados de que se nos compare con todo el mundo. Si siempre nos hemos mantenido en una línea estrictamente personal, no veo por qué tienen que mezclarnos con otros.
¿Por qué eligieron una historia de 6 minutos de duración para el próximo sencillo? Nosotros tenemos en cuenta nuestro material como canciones, como música. No nos preocupa si ese material después se va a convertir en un álbum o en un simple. Cuando hacemos un álbum, nos fijamos, eso sí, que cada tema enganche bien con el otro, que haya algo así como una coherencia general. Nos pareció que Bohemian Rhapsody era un número fuerte, y lo editamos. Simplemente. Bueno, en realidad, hubo algunas discusiones antes de la decisión final. Alguien sugirió que lo cortáramos un poco, porque en general todos los singles no suelen tener más de 3 minutos. Pero no podíamos cortarlo. Dejaba de ser lo que era. Finalmente, si a Queen se le ocurre sacar un simple de 6 minutos, ¿quién y con qué derecho podría impedirlo? Por otro lado, nosotros queríamos que se editara así, para que la gente supiera claramente en qué estamos en este momento de nuestra carrera. ¿El grupo se maneja como una realidad para todo, o tú consideras que eres el líder? Somos muy diferentes, tanto entre nosotros mismos como con respecto a los demás grupos, porque estamos en otro nivel. Lo que nosotros hacemos no lo hacen muchos otros. Todos tenemos grandes traumas, y todos también somos muy meticulosos. Cada vez que vamos a grabar un álbum tiramos a la basura decenas y decenas de condiciones, y no siempre son malas. A veces, querer hacer todo muy bien suele ser un defecto. Sin embargo, ese tipo de actitudes no promueven problemas internos entre los integrantes del grupo. Generalmente trabajamos en armonía, a pesar de que soy muy consciente de que la mayoría de la gente me ve a mí como el líder, el que dirige todo. Debo admitir que tengo una manera de ser un poco violenta, porque nunca me callo cuando algo no me gusta o me cae mal. En algunos lugares tengo mala fama por eso, pero mis compañeros del grupo me conocen y saben cómo manejarme para evitar que sobrepase. Lo que muchas veces me hace ser así es el hecho de ser observado. A todos los grupos le pasa. Pero a mí me obsesiona, porque en ningún momento puedo dejar de pensar que debo ser el mejor. Entrevista a Mary Austin: la increíble historia de la mujer a la que Freddie amó. Publicada en el Daily Mail, enero de 1999. El mundo se sorprendió cuando el extravagante Freddie Mercury, quien murió de sida en 1991, legó la mayor parte de su multimillonaria fortuna a una mujer. Pero durante años el líder de Queen y Mary Austin habían vivido juntos como marido y mujer, y ahora por primera vez la mujer a quien él amó le cuenta a David Witt cómo el dinero no fue el único legado de la estrella. Cuando Freddie Mercury le dijo por primera vez a su antigua novia, Mary Austin, que deseaba dejarle su majestuosa mansión georgiana en el barrio londinense de Kensington, su reacción inmediata fue de sorpresa, y después temor. De hecho, le aterrorizaba tanto el asumir tan enorme responsabilidad que intentó convencerle de que destinara la casa, con su hermosa colección de mobiliario antiguo y pinturas, a una fundación como museo. Freddie consideró esta opción, pero decidió que quería que Mary, su amante durante 6 años, antes de que se decidiese por la compañía masculina, tuviese algo permanente en su vida. No solo le dejó su mansión, que se alza tras un amurallado jardín japonés, sino también la mayor parte de su multimillonaria fortuna, con un ingreso de por vida procedente de sus enormes ventas de discos. Durante el año anterior a su muerte en 1991, Mary se las tuvo que ingeniar para cuidar a su hijo Richard, que ahora tiene 9 años, y al padre de este, Piers Cameron, además de a Freddie, que padecía las etapas finales del SIDA. Al mismo tiempo se preparaba para el nacimiento de su segundo hijo, Jamie, que ahora tiene 8 años. Mucho antes de que Freddie le dijera a sus amigos íntimos o a sus compañeros del grupo Queen que tenía SIDA, le confió su secreto a Mary. Desde aquel momento ella estuvo allí cada día para intentar consolarle mientras su salud se deterioraba. Cuando comenzó a perder la vista y su cuerpo se volvió tan débil que no podía ni tan siquiera levantarse de la cama, Freddie decidió enfrentarse a la muerte rechazando tomar la medicación. Fue la decisión de Freddie acabar con todo ello, él eligió el momento de morir, recuerda Mary en un susurro. Él sabía que el final estaba cerca, que estaba más cerca de lo que jamás había estado antes, y de repente dijo, he decidido que me tengo que ir. La calidad de su vida había cambiado tan dramáticamente y sufría más dolor cada día. Estaba perdiendo la visión. Su cuerpo cada vez más débil, al tiempo que sufría pequeños espasmos. Era tan angustioso verle deteriorarse a esa piedra. Un día decidió que ya era bastante y abandonó todas las ayudas médicas que le mantenían con vida. Simplemente dejó actuar a la naturaleza. Lo sobrecogedor para mí fue su increíble valentía. Miró a la muerte a la cara y dijo, está bien, lo aceptaré, me iré ahora, pero fue algo tranquilo y murió con una sonrisa en su cara. Tras su muerte, el 24 de noviembre de 1991, Mary se mudó a su palaciego hogar, pero mientras deambulaba por sus enormes salones, rodeada de los tesoros de Freddie, sus sentimientos eran de confusión y soledad. Fue la época más solitaria y difícil de mi vida tras la muerte de Freddie. Sabía que tendría problemas al hacer frente a su muerte y a todo lo que me dejó. Lo mejor era que yo misma pudiese salir de aquella situación. Mary, que había crecido en una modesta casa de Fulham, al oeste de Londres, se encontró con que había mucho a lo que hacer frente. La responsabilidad de la casa con su personal, y el hecho de encontrarse de repente con una enorme fortuna. Hubo algunas complicaciones con el testamento, y a algunos de los parientes y amigos de Freddie les molestó que le dejara tanto a ella. Siempre tenía a Freddie para ayudarme, y él siempre me tenía para ayudarle, si lo necesitaba. De repente no había nadie para ayudarme. Me hizo darme cuenta de que no era tan autosuficiente como me hubiera gustado ser. Así como yo había sido una amiga para él, me di cuenta de lo que había significado su amistad para mí, el hecho de simplemente saber que él estaba allí. Siempre me protegió mucho. Solo me di cuenta tras su muerte de lo protector que había sido conmigo. Si algo malo ocurría, él decía, cariño, no te preocupes, lo superaremos. Siempre era optimista.
Otras veces, cuando era consciente de que tenía sida y solo tenía un tiempo limitado de vida, podíamos tener alguna conversación seria, cuando me decía ven y siéntate, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Mary hizo frente a la enorme generosidad de Freddie convirtiéndose en una reclusa dentro de los seguros muros de su casa. Me sentía fuera de mi sitio, realmente, explica. El personal de Freddie había sido como una familia para mí, pero tras su muerte la mayoría de ellos se marcharon, porque él había sido muy generoso con ellos. Pasé noches sin dormir preocupándome por todo. Sentía como si hubiera hecho algo malo y me volví un poco paranoica. Algunos fans incluso me dijeron que yo solo era el guardián de la casa. Eso duele. Sé que a algunos de los amigos gay de Freddie les sorprendió que me dejara tanto. Había algunos que pensaban que les tenía que haber dejado la casa a ellos. Es como si la gente estuviera resentida conmigo por lo que me dejó. Aunque Freddie murió en 1991, tuvieron que pasar 8 años para que recibiese la mayoría de su herencia. Fue una época preocupante, dice, los impuestos habían sido pagados, pero al no recibir el dinero no sabía si me podría permitir el mantener la casa. Me sentí bajo mucha presión. En contraste con el extravagante ídolo del rock, Mary, de 48 años de edad, es tímida y da la impresión de carecer de cualquier confianza en sí misma. Pequeña y delgada, de ojos verdes y pelo rubio. Ciertamente no soy ninguna académica, dice, al tiempo que uno de los gatos exóticos de Freddie se le une en el profundo sofá de color rojo oscuro. Mary ha mantenido la decoración y el mobiliario tal como estaban cuando Freddie murió. Tenía un estilo impecable, así que ¿por qué cambiarlo? Dice. Su muerte dejó un vacío en su vida. Perdí a alguien a quien creía mi amor eterno. Cuando murió sentí que habíamos tenido un matrimonio. Habíamos vivido nuestros votos. Habíamos permanecido juntos en los buenos tiempos y en los malos, en la riqueza y en la pobreza. En la salud y en enfermedad. No podrías haberte separado de Freddie hasta que hubiese muerto, incluso entonces, ha sido difícil. La proximidad de la pareja siempre causó problemas a los demás. Ninguno de los novios que tuvo Mary cuando dejó de vivir con Freddie en 1980 duró mucho. Pronto se daban cuenta de que tenían que compartir el cariño de Mary con la estrella de rock y ese especial lazo de lealtad e íntima amistad jamás pudo ser penetrado por un recién llegado. Incluso el padre de los 2 hijos de Mary, el pintor Piers Cameron, acabó decidiendo que esta especial situación era demasiado y terminó desapareciendo de la vida de Mary por completo. Siempre se sintió eclipsado por Freddie, dice Mary. Freddie había ampliado tanto el horizonte de mi vida introduciéndome en el mundo del ballet, la ópera y el arte. Aprendí tanto de él y me dio tanto. De ninguna manera podría jamás abandonarle. Nunca. Como otra forma de mantenerla próxima a él, Freddie creó un trabajo para ella, haciéndola secretaria de su empresa discográfica. Tras su muerte, le llevó a Mary mucho tiempo hasta que aceptó que Freddie había salido definitivamente de su vida. 5 años tuvieron que transcurrir hasta que fue capaz de dormir en su enorme dormitorio amarillo. Antes se había sentido incapaz de tocar nada en esa habitación. Había pasado tanto tiempo con él estando enfermo y había tantos recuerdos en aquella habitación. Recuerdos de él sufriendo. Solo veía a este hombre tan frágil, tumbado en la cama y recordaba todas las pequeñas cosas que solía hacer por él. Como peinar su pelo, por ejemplo. En aquella época realmente sentí tanto amor por él. Esos eran los momentos que recordaba cada vez que miraba a su cama. Me sentaba todos los días junto a su cama durante 6 horas, tanto si estaba despierto como si no. A veces se despertaba de repente, sonreía y me decía, oh, ¿eres tú, vieja fiel? Solo Mary sabe dónde fueron finalmente colocadas sus cenizas. Le dio a ella la responsabilidad de encargarse de ellas y le hizo prometer que nunca revelaría dónde fueron enterradas. No quise saber nada de ellas, admite abiertamente. Las dejé en la capilla ardiente durante un tiempo. Sabía que tenía esta responsabilidad, pero no encontraba valor para deshacerme finalmente de él. Tenía que hacerlo sola, tal como me lo pidió, y mantenerlo en secreto. Eso fue algo no mejoró el aprecio de su familia por mí. Encontré todo aquello un poco siniestro. Estaban en una bolsa de plástico dentro de una urna. Después tuve que juntarlo todo. Pensé realmente me has dejado demasiado para hacer, Freddie. Mary tenía 19 años cuando conoció a Freddie. Hasta entonces había llevado una vida de privaciones. Sus padres eran pobres. Su padre trabajaba como recortador para especialistas en empapelados. Y su madre una empleada de hogar para una pequeña empresa. Ambos eran sordos y se comunicaban a través del lenguaje de los signos y leyendo los labios. Mary abandonó la escuela a los 15 años. Su primer trabajo fue como aprendiz de secretaria con Remingtons, ganando 5 libras a la semana. Posteriormente alcanzó el puesto de relaciones públicas con los clientes en la tienda Viva en Kensington. Fue cuando trabajaba en Viva cuando conoció a Freddie y al batería de Queen, Roger Taylor, quienes tenían un puesto en el cercano mercado de Kensington, en el que vendían ropa usada y el trabajo artístico de Freddie. El guitarrista, Brian May, los presentó, durante una discusión sobre el grupo. Intentaban elegir un nombre. Freddie quería llamar al grupo Queen, mientras Brian prefería With Your Own Boat. Recuerdo la melena negra de Freddie, que le hacía parecer un caballero, con su brazo apoyado sobre la repisa de la chimenea de la casa de Brian en Barnes. Estaba muy orgulloso de sus nuevos zapatos blancos. De repente se volvió hacia mí y me pidió mi opinión sobre los nombres. Dije, oh, creo que With Your Own Boat de Brian. Pero se salió con la suya, como hacía casi siempre. Al final se decidieron por Queen. Aunque bastante intimidador, Mary se sintió fascinada por este músico artístico de aspecto salvaje. No se parecía a nadie que hubiese conocido antes.
Tenía mucha confianza en sí mismo, y yo nunca la había tenido. Maduramos juntos. Me gustaba, y todo progresó a partir de ahí. Me llevó unos 3 años enamorarme realmente de él. Pero nunca había sentido eso antes por nadie. Al principio compartieron una habitación de 10 libras a la semana en Victoria Road, Kensington. Teníamos tan poco dinero entonces que solo podíamos permitirnos un par de cortinas, así que las colgamos en el dormitorio. Teníamos que compartir el baño y la cocina con otra pareja. Un par de años después se mudaron a un piso más grande en Holland Road, que les costaba 19 libras a la semana. Por aquel entonces el grupo ya había firmado un contrato discográfico, y las fotos para el primer álbum se tomaron en aquel piso. Fue en un concierto celebrado en el Ealing College of Art, cuando Mary reconoció por primera vez su calidad de estrella. Cuando bajó del escenario todas las chicas y sus amigos se agolpaban a su alrededor, recuerda. Estaba tan ocupado que pensé no creo que me necesite ya. Ya me iba cuando llegó corriendo hasta mí. Me dijo ¿a dónde vas? Le dije me voy a casa. Las cosas habían cambiado para él y para el grupo. Freddie era tan bueno sobre el escenario diferente a cualquier cosa que hubiese visto antes, como si fuese algo para lo que él se había estado preparando. Por primera vez sentí aquí está una futura estrella. Está en su camino. No creo que me necesite nunca más. Me aparté. Conforme todo progresaba pude verle florecer. Era algo maravilloso de observar. No me sentí triste ni molesta. Estaba feliz de que por fin lo estuviese consiguiendo gracias a su talento. Él no me dejaría marchar. Aquella noche me di cuenta de que yo también tendría que ser parte de ello. Realmente fue emocionante ver cómo todo ello ocurrió. Yo estaba feliz y orgullosa de que él quisiera estar conmigo. Me sentía muy segura con él. Cuanto más le conocía más le quería. Tenía calidad como persona, lo cual creo que es muy raro hoy día. Algo que siempre fue constante fue el amor. Sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro, y nos sentíamos seguros juntos. Sabíamos que nunca ninguno de nosotros haría daño al otro a propósito. Una vez, en Navidades me compró un anillo y lo puso dentro de una caja enorme. Íbamos a visitar a sus padres el día de Navidad. Abrí la caja, y dentro había otra caja, y así sucesivamente hasta que encontré aquella caja diminuta. Cuando la abrí allí estaba aquel hermoso anillo egipcio de escarabajo. Se supone que trae buena suerte. Fue muy dulce y tímido cuando me lo dio. Fue después de haberse mudado a su segundo piso, en Holland Road, cuando Mary comenzó a sospechar que algo iba mal en su relación de 6 años. Incluso aunque yo no quisiera admitirlo plenamente, me había dado cuenta de que pasaba algo. Aunque no sabía lo que era, decidí discutirlo con Freddie y se lo dije. Algo pasa y me siento como una soga alrededor de tu cuello. Es hora de que me marché. Pero insistió en que no pasaba nada. Luego su vida alcanzó un ritmo vertiginoso tras el éxito de los álbumes y los singles. Las cosas nunca volvieron a ser iguales. Nuestra relación se enfrió. Yo sentía que evitaba cualquier confrontación conmigo. Cuando yo volvía a casa del trabajo él no estaba. Siempre llegaba tarde. La situación era obvia. Simplemente ya no estábamos tan juntos como lo habíamos estado. Cuando Freddie se convirtió en una celebridad internacional, Mary pensó a menudo que lo perdería por culpa de otra mujer pero nunca por un hombre. Todo eso cambió un día cuando Freddie le comunicó que tenía algo importante que decir, algo que cambiaría su relación para siempre. Él dijo, creo que soy bisexual, yo le dije creo que eres gay. Y no se dijo más. Solo nos abrazamos. Pensé que había sido muy valiente. Como soy un poco ingenua me llevó bastante tiempo darme cuenta de la verdad. Después, él se sintió bien por habérmelo dicho. Me dijo era consciente de que tenía que otra alternativa, no decírtelo, pero creo que tienes derecho a tener tu propia vida. Y pensé sí, al igual que tú tienes derecho a la tuya. Decidió que era hora ya de marcharse, pero Freddie insistió en que no debía alejarse mucho de él. Con el tiempo encontramos una casa cerca de donde él vivía, que quería que yo me quedara. Era perfecta para una persona soltera como yo. Su empresa discográfica me la compró por 30.000 libras. Podía ver el piso de Freddie desde mi cuarto de baño. Pensé, oh, nunca me voy a escapar. Pero no me importaba. Era muy feliz allí. Era pequeña, pero me gustan los lugares pequeños. Mi familia era muy pobre. Éramos 5 y mis padres lo pasaban realmente mal para llegar a fin de mes. La vida siempre fue una lucha para ellos. La vida de Mary hoy día está lejos de ser una lucha. Comparte su majestuosa casa con Nick, el empresario londinense de 48 años con él se casó hace 2 años. Sin decírselo a nadie, se casaron en Love Island con solo sus 2 hijos, Richard y Jamie, como testigos. Creo que Nick fue muy valiente al hacerse cargo de mí. Traigo mucha carga conmigo, un enorme capítulo de mi vida. En un principio, debido a mi pasado y la cantidad de rupturas que he tenido no estaba muy segura respecto al matrimonio. Después alguien me dijo no lo sabes hasta que no lo intentas. Pero conforme el tiempo pasa, ahora puedo ser feliz con él. Sé apreciar lo que tuve, y lo que tengo ahora, y sigo hacia adelante. Creo que solo lo podría haber conseguido conociendo a alguien. Al conocer a Nick, todo se arregló mucho más deprisa. Quería estabilidad para mí y para mis hijos. Sentía que este hombre nos daría eso, estabilidad en un sentido familiar. Realmente había perdido a mi familia cuando Freddie murió. Incluso la gente que trabajaba para él en la casa eran mi familia, pero todos se marcharon. Freddie lo era todo para mí, aparte de mis hijos. A Freddie le emocionó tanto como a ella la llegada de su primer hijo y solía visitarla en el hospital. Enseñó al pequeño a decir sus 2 primeras palabras tractor y guitarra.
Ahora su generosidad ha permitido a Mary educar a sus hijos en colegios privados. De alguna manera creo que a una parte de Freddie realmente le habría gustado la vida familiar, un hogar feliz e hijos. No sé qué tal habría sido como heterosexual. Al principio solía pensar que le había perdido por ser gay. Pero creo que aunque hubiese sido completamente heterosexual habría acabado perdiéndole por otra mujer, especialmente cuando llegó la fama. Las mujeres le seguían a todas partes, aunque sospechasen que era gay. Freddie vivió con el conocimiento de que era bi positivo durante 7 años. Murió a los 45 años de una neumonía inducida por el SIDA. En su testamento, legó el 50% de toda su fortuna y de los ingresos futuros a Mary. Sus padres y su hermana recibieron un 25% cada uno. Aparte de eso, dejó 500.000 libras a Hamilton y le compró un terreno en su lugar natal, Irlanda, en el que pudiese construir una casa. También les dejó 500.000 libras tanto a su ayudante personal Peter Freestone como a su cocinero Joe Fanelli. Y 100.000 a Terry Hiddings, su chofer y guardaespaldas. Mary es también administradora de la Fundación de Lucha contra el SIDA establecida en nombre de Freddie, la Fundación Phoenix, establecida en Montreux, Suiza, donde Quinn tienen sus propios estudios de grabación. Como fue un showman tan vital y enérgico, le pregunté a Mary si quizás fue mejor que no llegara a envejecer. Sorprendentemente me respondió no, hubiera preferido que hubiese ocurrido al contrario. Yo tendría que haberme ido primero. Hubiera preferido que fuese él quien tuviera que echarme de menos, en lugar de tener yo que echarle de menos.